Hola, hoy les voy a hablar acerca de Linux. Bueno, en algún momento de nuestra carrera universitaria hemos escuchado hablar acerca de Linux o usamos una de sus distribuciones. Pero antes de empezar a hablar de Linux, debemos definir exactamente qué es Linux. Linux es el encargado de hacer de puente entre las aplicaciones que corren dentro del sistema operativo y el procesamiento de datos llevado a cabo a bajo nivel, es decir, en el hardware. El núcleo es quien asigna o le dice a cada elemento del sistema operativo y los recursos de la máquina lo que debe hacer. Pero ¿cómo nace Linux? Todo empieza en los 80, ya que la mayoría del software se había vuelto propietario, es decir, tenían dueños que prohibían y evitaban la cooperación entre los usuarios. Esto hizo que en 1983 Richard Stallman creara la Free Software Foundation, la fundación para el software libre, y en esta el proyecto GNU. Stallman quería recuperar el espíritu cooperativo de los primeros días de la computación y así posibilitar nuevamente la cooperación, sacando los obstáculos impuestos por los dueños del software propietario. El proyecto GNU consiste en el desarrollo de un sistema operativo y juego de aplicaciones totalmente libre y compatible con Unix. El proyecto incluye desarrollar una versión libre de cualquier aplicación que no se disponga. De esta forma, una computadora puede estar completamente equipada. En 1990 se había escrito gran parte de los componentes mayores del sistema operativo, pero faltaba algo, el kernel. Para ese entonces, Linux comenzó como proyecto personal del entonces estudiante Linus Torvalds, que se basó en el Minix. Combinando Linux con el resto del sistema GNU, se llegó a la meta inicial de un sistema operativo libre, lo que se llamó GNU Linux. En 1991, Linus anunciaba en la red la creación del sistema operativo. Actualmente, el principal autor es la red de Internet, desde donde un gigantesco grupo de programadores y usuarios aportan su tiempo y ayuda, tanto al núcleo de Linux como al resto de las aplicaciones. Lo que resultó ser una afición. Para el 2000, un informe de IDC indicaba que Linux era el segundo sistema operativo más utilizado para servidores en el mundo, con un 27% del mercado frente a Windows, con un 40%. Después, muchas más personas y empresas empiezan a migrar de sistema operativo. En el año 2002, Oracle anuncia la migración del grueso de sus aplicaciones de negocio, residentes en 3 grandes máquinas Unix, a un clúster de máquinas Intel bajo Linux. En 2001, IBM realizó una inversión de $1.000 millones en Linux, desarrollando y promocionando el sistema. La propia empresa migró 841 servidores a Linux durante el 2001. Igualmente, British Petroleum instala más de 3.000 servidores Linux en estaciones de servicio. Y Toyota Motors eligió Linux como sistema operativo de su red de 1.200 servidores distribuidos en otras tantas oficinas de venta en todo Estados Unidos. Y otro caso de muchos otros más, Google, el buscador más utilizado en Internet, está soportado por un clúster de más de 10.000 máquinas Linux, uno de los mayores del mundo. Países como Alemania, China, Noruega, Perú y Taiwán, así como empresas en diferentes sectores, deciden por Linux. Pero ¿por qué tantas personas y empresas deciden usar Linux? Bueno, veamos algunas de sus ventajas. Linux es superior en cuanto a velocidad y confiabilidad. Permite un máximo aprovechamiento de las capacidades de las computadoras más modernas. También es superior en aspectos de multitarea, administración de memoria y capacidades de networking y de multiusuario. Alto grado de seguridad y confiabilidad. Es de código abierto y posee grandes comunidades de soporte. Y para no decir que es perfecto, una desventaja que podríamos encontrar es menor disponibilidad de software, que en realidad se compensa con cada nuevo programa que se escribe para el proyecto GNU, y empresas que están desarrollando software comercial para Linux y se encargan de trabajar para el desarrollo del kernel, como por ejemplo Oracle.
Con el tiempo, algunos desarrolladores deciden empaquetar el kernel de Linux, junto a utilidades como la Shell Bash, un gestor de ventanas, un entorno de escritorio y el compilador de GCC, más otra serie de aplicaciones de propósito general como procesadores de texto, reproductores multimedia, gestores de correo electrónico y navegadores web que muchos venían dados ya por GNU. Es así como nacen las distribuciones de GNU Linux, también llamadas distros. Pero ¿cuántas distribuciones existen? Bueno, pues es algo difícil de responder, ya que son muchísimas, y esta es una de las cosas que hace único a Linux, ya que no es genérico, por lo que tenemos muchas opciones de dónde elegir. Incluso si quieres, puedes crear hasta tu propio sistema operativo a partir del kernel. Pero si no quieres hacer tu propio sistema operativo, la elección de una u otra distribución depende de diversos factores, como el uso a la que va destinada, el tipo de usuarios, el rendimiento sobre cierta arquitectura e incluso gustos personales sobre las aplicaciones que incluye o sobre el entorno de escritorio. La mayoría de las distribuciones están desarrolladas y dirigidas por las comunidades de desarrolladores y usuarios. En algunos casos están dirigidas y financiadas completamente por la comunidad, como ocurre con Debian GNU Linux, mientras que otras mantienen una distribución comercial y una versión de la comunidad, como hace Red Hat con Fedora o SUSE con OpenSUSE. Esto lo veremos más adelante. Existen distribuciones que han sido base para crear otras, es decir, se toma una distribución, se modifica y se redistribuye como una nueva. Una de estas distribuciones es Debian. Es un sistema operativo recomendado para hackers, programadores y usuarios exigentes por su estabilidad, ya que por lo general se actualiza cada 2 años. La distribución de Ubuntu está basada en Debian. Debian se destaca por su facilidad de gestión de archivos. Slackware, una de las distribuciones más antiguas que aún está en mantenimiento, creada en 1993 y está orientada a usuarios avanzados, se asemeja en alto grado a los sistemas operativos Unix. Y un sistema operativo que ha creado gran auge, Red Hat Linux, una distribución orientada exclusivamente para empresas, el sistema más elegido a la hora de montar un servidor Linux. Red Hat tomó la decisión de dividir su producto Red Hat Linux en 2, por lo que cuenta con Red Hat Enterprise Linux para los clientes que estaban dispuestos a pagar por él y Fedora, que estaba disponible de forma gratuita. Hace poco tiempo, BBVA, un grupo financiero global con sede en Madrid, que ofrece servicios financieros en más de 30 países para más de 72 millones de clientes, la empresa necesitaba actualizar sus recursos tecnológicos para lograr sus objetivos de transformación digital, por lo que utilizó las soluciones de Red Hat para crear una plataforma única y global en la nube, totalmente automatizada y centrada en los datos. Las expectativas que tenían era reducir los costos, incrementar la eficiencia y brindar mejores análisis, por lo que se inclinan por este sistema operativo. Red Hat Enterprise Linux aporta su tecnología a 4 de las 10 supercomputadoras más importantes del mundo del Top 500. Fugaku, la supercomputadora número 1 del mundo, líder en el Top 500, desarrollada por Fujitsu en Kobe, Japón. Summit, la supercomputadora número 2 del mundo, desarrollada por IBM. También Sierra, la tercera supercomputadora del mundo creada para uso de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en Estados Unidos. Y también se integra Marconi 100, la 9ª supercomputadora del mundo que está instalada en el Centro de Investigación Cineca en Italia. Hay distribuciones que son mucho más populares que otras, pero ¿qué las hace tan populares? Esto es porque son innovadoras, fáciles de usar y al ser las más utilizadas se forman comunidades con personas dispuestas a ayudar a otros en la incursión por el software libre. Mencionemos a las que por el momento encabezan la lista. La primera y que muchos usamos en la U, Ubuntu, la distribución más famosa actualmente, la cual corre tanto en escritorios como servidores. El 66% de los desarrolladores experimentados prefieren Ubuntu, esto debido a que ofrece mejor seguridad, más paquetes, nuevas herramientas y todo su código es abierto.
OpenSUSE, una de las distribuciones más lujosas en cuanto a la apariencia de escritorio se refiere, basada en Debian y es la versión gratuita de SUSE. Linux Mint cuenta con un escritorio muy parecido al de Windows, un Linux 100% funcional desde que se inicia el sistema operativo, sin necesidad de configuraciones. Chrome OS, un proyecto de Google, instalada por defecto en portátiles Chromebook, Android para ordenadores. Tails, la distro que más respeta la privacidad. Como dato curioso, era una herramienta indispensable en el trabajo de Edward Snowden. Sin duda Linux se ha abierto paso en muchas empresas de prestigio y en el mundo entero, pero sigue extendiéndose, ya que se aplica en gran cantidad de sistemas operativos empotrados, como por ejemplo decodificadores, grabadores de video personales, en donde podemos mencionar a TiVo. También infoentretenimiento en el vehículo, por ejemplo se usa en el Tesla Model S actualizado. Equipos de red como el router Linksys, que se ejecuta en el kernel de Linux. Los sistemas operativos basados en el kernel de Linux también se pueden encontrar en dispositivos móviles como Android, un sistema operativo basado en el kernel de Linux adquirido y ampliado por Google. También en el equipo médico y muchas otras áreas. Pero debido a la dificultad en el desarrollo de sistemas empotrados, la Fundación Linux, la organización que se dedica a acelerar el crecimiento de Linux, crea el proyecto Yocto en el 2011. Este proyecto tiene la finalidad de ayudar a desarrollar tecnología de código abierto de alta calidad que ayude a las empresas a crear sus propios sistemas empotrados basados en Linux. Este proyecto tiene representante empresas como Dell, Intel y Texas Instruments. Ahora, si estamos desarrollando dispositivos empotrados o estamos interesados en ello, es probable que Yocto Project sea una solución eficaz para nuestras necesidades, ya que Yocto Project brinda una receta actualizada para crear un nuevo sistema operativo para su próximo dispositivo. Puede producir un conjunto de herramientas de desarrollo de aplicaciones personalizadas para su nuevo sistema operativo y probar cosas en un emulador, como por ejemplo QEMU. Y estas son algunas de las cosas que debes saber para incursionarse en el mundo de Yocto Project. Como número 1, el proyecto Yocto es ampliamente adoptado en la industria del Internet de las Cosas y sistemas empotrados. 2. Yocto Project trabaja en cualquier arquitectura. Tercero, el proyecto Yocto tiene una curva de aprendizaje empinada. Debes ser un buen programador o estar dispuesto a convertirte en uno. Aunque esto supone una gran ventaja, ya que nunca se quedará sin trabajo, ya que se buscan desarrolladores experimentados de Yocto Project en todo el mundo. Y por último, trabajar en un entorno de compilación cruzada puede resultar poco familiar y requiere que los desarrolladores comprendan los sistemas de destino y de host. Pero ¿por qué debe estar interesado en usar Linux y sus derivados? Pues se calcula que Linux corre en más del 40% de servidores del mundo. Grandes empresas de distintos sectores lo utilizan como base de su infraestructura de IT, entre ellas Google, IBM y Pixar. Además, gracias a distros como Ubuntu, Fedora y Mandriva, cada vez son más los usuarios que lo emplean diariamente. Pero si aún no se ha convencido, le proporciona ventaja competitiva en el mundo laboral. Puede tener la oportunidad de involucrarse en el mundo Yocto. Esto le abre puertas. Hay muchas empresas que buscan personal con la capacidad de manejar estas herramientas y por último, pues puede presumir de ello.